Que el Señor les bendiga. Amén. Estamos de nuevo, ¿verdad?, en clase de Instituto Bíblico de Rema. Gracias a Dios por esta oportunidad y bueno, agradezco también la presencia de cada uno de los alumnos. Realmente es una bendición estarles siempre sirviendo, ¿verdad? Y hoy en día pretendemos estudiar Mateo capítulo 22 y empezar en el versículo 15, ¿verdad? Que es acerca de lo que es, como dice la Biblia Reina Valera, la cuestión acerca del tributo, ¿verdad? Pero creo que además nos quedamos el otro día en alguna discusión, ¿verdad? Que estuvo muy bonita la clase. Lamentamos no haber podido grabar la vez anterior, el día septiembre 16, pero de todas formas pues estuvimos, ¿verdad?, hablando de temas muy importantes. Dios me la bendiga, hermano Ángel, pase adelante. Temas que realmente competen, ¿verdad?, para nuestro tiempo y para nuestro entendimiento. Pero habíamos hablado, ¿verdad?, acerca de los apóstoles y nos quedamos por ahí, ¿verdad? Me recuerdo yo acerca de una mujer apóstol, ¿verdad? Entonces, no sé si encontraron algo acerca de eso. Amén. ¿Qué pudieron encontrar? Encontré que para tiempos pasados siempre se le ponía como si fuera un varón, que de hace algún tiempo para acá es que se está diciendo que era una mujer, que era un apóstol, no un apóstol, que podría, como menciona el texto que la menciona, que es un familiar cercano de Pablo, esposa de las anotaciones, a ver el nombre, rarísimo, no lo marqué. La otra persona que menciona a Pablo en el texto, que es Romanos 16:7, el caballero que él menciona primero, se piensa que es esposo de ella o hermano. Pariente, ajá. Pariente también. Andrónico. Ese. Y prácticamente pues no hay más información, no se menciona en alguna otra parte de la Biblia. Mira, ahora lo encontré. Que solamente en ese texto en particular es que se menciona a ella. Sí. Pero pasó igual que los apóstoles, porque se menciona que Pablo menciona que estuvo en la cárcel con él, que sufrió también igual que los demás apóstoles. Sí, amén. Antes de continuar, ¿tiene algo más, algo interesante que le haya parecido? Por lo menos de lo que leí, porque encontré más cosas que no he leído todavía. Ok. ¿Alguien más encontró, hermano Jorge? Pues como dice la hermana, dice que era una mujer, pero Julia, pero dice que los maestros rabinos como los fariseos, dice que le cambiaron el nombre, porque se avergonzaban de que las mujeres daban todo por el servicio al Señor y ellos pues se sentían poca cosa a comparación de una mujer. Entonces como que dice que alteraron los manuscritos, pero pasó el tiempo que un hombre investigó sobre ella y era una mujer. Simplemente ellos no querían darle ese, ¿cómo se podría decir? Ese crédito. Crédito a una mujer de que ellas eran mejor que ellos. Es lo que yo encontré. Ok. ¿Alguien más encontró algo? ¿No? Ok. Yo he escuchado también lo que ustedes han dicho, ¿verdad?
muchos concluyen y defienden, ¿verdad?, que es una mujer. Pero los nombres, el nombre es un poco como ambiguo, un tanto como extraño, ¿verdad? Que se podría llegar a entender como varón, ¿verdad?, o como mujer. Pero las versiones antiguas lo toman como una mujer. Y hubieron personas importantes, no me recuerdo si San Jerónimo, me parece que es uno, que no tenía ningún problema en decir de que era una mujer. Es más, lo predicaba y lo enseñaba así, y decía qué privilegio una mujer en medio de los apóstoles, siendo ella también apóstol. Así lo tomaron al principio. Después escuché la versión que la hermana Claribel dice de que a muchos no les parecía de que hubiera una mujer apóstol, y le fueron cambiando el nombre hasta, ¿verdad?, que lo ponen con el nombre de la versión, como se leería en varón. El griego tiene un punto de que muchas veces se confunde si es tiene género, ¿entiendes?, la palabra. Algunos lo interpretan de una manera, otros de otra. Es más, hay veces ha confundido que no tenga signos de pausa, por ejemplo, como las comas. Entonces, por ejemplo, el oráculo, uno de los oráculos que era en realidad práctica de espiritismo, ¿verdad?, decía algo a un rey consultaba: voy a ganar esta guerra. Entonces se le decía de una forma que, como no tenía puntuación, se podía interpretar de que sí iba a ganar y también de que no iba a ganar. Entonces el oráculo hablaba de esa manera. Entonces cuando el rey venía y decía: me fallaste porque me dijiste lo contrario, ¿verdad?, él decía: no, ahí está escrito, porque lo escribían, pero se escribía, pero no tenía puntuación. O sea que de la manera que se escribía se interpretaba de las dos formas, ¿verdad? Entonces, bien dicen que usted ve, ¿verdad?, lo que usted quiere ver, ¿verdad?, o escucha lo que usted quiere escuchar. Me he fijado en algunos videos de repente en las redes sociales de que te va poniendo, ¿verdad?, qué es lo que vas a escuchar, ¿verdad? Los subtítulos. Ajá, y te dice: ahora vas a escuchar esto, pero es lo mismo. Entonces se oye lo que usted lee, pero después te le cambian la frase a algo completamente diferente y te ponen otra vez lo mismo que oyes, es lo mismo. Pero tú como estás viendo, ¿verdad?, entonces tú escuchas lo que estás viendo, y hay hasta como 5 o 10 cosas diferentes que se dicen de lo mismo, pero, o sea, se escucha porque usted está de alguna manera influenciado por lo que usted está leyendo, ¿verdad? Son el juego de palabras y de ideas en la mente. Entonces, hay gente en este tiempo que tiene libros y dan cátedra, dan clases y defienden acerca de esta apóstol como una mujer, y hay gente que también defiende a capa y espada que no es una mujer. Por lo que yo he leído, me inclino a que es una mujer, y entiendo, ¿verdad?, el celo de que no hay una mujer apóstol. Sí, lo más que clara que como ayudante de los apóstoles de Cristo sí declara la Biblia, pero apóstol no. Ok, pero lo mismo sucede con las pastoras. Es lo mismo. Ok, entonces la palabra también pastor es pastor, pero en nuestro idioma nosotros al referirnos a una mujer le ponemos la letra A.
el otro día yo daba el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés pastor? ¿Verdad? Lo podemos volver a decir, ¿verdad? Se dice pastor. ¿Y pastora? ¿Cómo se dice? Igual. Es lo mismo. Entonces, si usted está escuchando a alguien o lo escribe, si no escribe el nombre, si no dice que es una mujer, de alguna manera, ¿verdad? Usted puede decir pastor, ¿verdad? Pero en inglés todavía, ¿verdad? El artículo determinante es un artículo que tiene muchas cosas, por ejemplo, THE, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Solamente esa palabra, cuando usted dice the pastor, ¿qué está diciendo? El pastor. Ok, pero también puede decir la, ¿no? Los, si está la S, o las. Entonces está indeterminado. Así es más o menos, ¿verdad? Cómo se escribió. Entonces, como nosotros leemos Reina Valera 1980, nosotros vemos, ¿verdad?, la diferencia entre que si es de hombre y mujer. Pero, ¿verdad?, si no tiene género la palabra, entonces no podemos interpretar para hombre o para mujer. Tendríamos que concluir, ¿verdad?, que es para ambos. Porque hubieron mujeres dirigentes. Ahora, ¿en qué se basan de que no hay pastoras? En la cuestión acerca de lo que dice Pablo, que no se predique, ¿verdad?, que no se enseñe. Y aún esa palabra, enseñar o predicar, está en discusión. Pero vamos a la realidad, ¿verdad? Si no queremos, ¿verdad?, meternos con palabrerío de otro idioma, ¿qué? ¿Quiénes son las que hacen más servicio? Vaya, pero de una sola vez le dije, ¿quiénes son las? Ya usted ya pensó, ¿verdad?, lo que yo le estoy diciendo. ¿Verdad? Cuando decimos quiénes son los, ya entonces alguien puede decir mujeres o hombres. ¿Me entiendes? Aún el lenguaje nos da una influencia acerca de qué pensar. Y es que, pastor, no es necesario que piensemos, porque hasta la Biblia dice que hubo mujeres que de su dinero servían al ministerio del Señor. Ok, pero eso se puede interpretar como que se servía al ministerio, pero la cuestión es si dirigían. Pues ahí dice que era una diaconisa. Está bien, para mí no hay ningún problema. Yo entiendo de que hay mujeres, ¿verdad? Y yo no tengo problema tampoco con el apostolado como mujer. Ahora hay gente que dice, puedo creer, dice que hayan pastoras, dice, pero lo que no puedo creer es que hayan apóstolas, para decirlo en español, ¿verdad? Y yo digo, ¿y cuál es el impedimento? ¿Entiendes? ¿Cuál es el impedimento? Nuestra forma de pensar. Es la forma de pensar, no más. ¿Me entiendes? Alguien dijo que no y nosotros repetimos eso, ¿verdad? Que no y que no. O sea, y otros interpretarán a su manera. El otro día yo hablaba acerca del apóstol Bernabé. ¿Quién lo ha escuchado? No entre los 12 escogidos, ¿verdad? Pero Pablo tampoco se escuchaba en medio de esos 12. Si Pablo tenía un número, era el 13. Ahora, ¿estará el nombre de Pablo, así como dice en el libro de escatología, en el futuro, de que va a estar escrito los nombres de sus apóstoles de Cristo? ¿Habrán 13 o habrán 12? ¿Verdad? Allí es donde uno dice, bueno, entonces Pablo, ¿dónde queda? Y sin embargo, todos leemos las cartas paulinas, y el que está en contra del apostolado no está en contra de Pablo. No sé si me entienden. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Si Pablo, él mismo dice yo, ¿verdad?
y aún en su tiempo lo rechazaron, porque eso de que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, casi todas las cartas o a cada rato, es porque le decían, tú no eres ningún apóstol. No sé si me entienden. Ahora, ¿qué pasa con una dificultad? Hoy leía algo tan bonito y sé que lo van a entender. ¿Usted tiene algún problema hoy en día? ¿Necesidad? ¿Problema? Sí, ¿verdad? Todos tenemos, ¿verdad? ¿Pecó? Ok, pero ahora les voy a hablar de algo más agudo. ¿Usted ha llegado a tener algún momento un problema fuerte? ¿Alguna vez? ¿Sí? Un problema que usted dice, de esta no voy a salir. ¿Sí? Todos hemos pasado, no solamente una vez, ¿verdad? Ahora, ese es un Goliat. Amén. ¿Me entienden? Ahora, si Goliat no hubiera aparecido, hubiésemos conocido quizás no a David y la salvación que el Señor hizo, porque la hizo a través del valor de David. Ahora, ¿quién provocó todo? Goliat. O sea, usted puede decir, no, Goliat es una bendición. Ok, enfrentarse a Goliat produce un cambio en nosotros. Porque Goliat siempre hubieron. Y siempre van a haber. Ya, yo siempre lo cuento. Nosotros no podíamos tener familia. Para nosotros eso fue. Dijo el apóstol, ustedes tienen que encontrar la llavecita que Dios da para abrir esa puerta y van a tener que tumbar su Goliat. Y allí nadie te puede ayudar. Eres tú, eres nosotros en el campo de batalla. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer lo que hizo David. Salir corriendo y enfrentarlo. Eso es lo que no queremos hacer nosotros. Ahí es donde está el temor. Pero ahí es donde usted deja ver quién es usted, qué hay en su corazón, cuánta es tu fe, si has creído verdaderamente en el Señor, si estás confiando. Pero acuérdese, Abraham dudó. Dios, me han dicho que me vas a dar hijos, pero este sirviente me va a heredar, porque esa era la ley. Dijo el Señor, ¿y quién te ha dicho que yo no te lo voy a dar? Abraham, el padre de la fe, tuvo una duda. Entonces, ¿cuánto más nosotros no vamos a dudar, pues? O sea, no me estoy poniendo menos que Abraham, pero si él es llamado el padre de la fe, ¿verdad? ¿Acaso yo no puedo dudar? En algún momento, ¿quiénes han dudado? Y de cuestiones que nosotros mismos aceptamos que fallamos, ¿sí o no? ¿Quién ha dudado de sus padres? Y usted va a decir, no, pero son mis papás y los amo. No, estoy hablando si dudó de sus padres, ¿verdad? Entonces, es confrontativo. Y Dios sabe que en algún momento vamos a dudar de Él. Sonó fuerte, ¿verdad? Oh, no, como cristiano alguien podría decir, no, pero nosotros somos cristianos. Pues estamos llamados a no hacerlo, ¿verdad? Pero ¿alguien ha dicho alguna vez, Señor, hoy me dejaste? ¿Verdad? Entonces, el Goliat que se nos presenta nos hace madurar. Y hasta necesario es. Porque ¿cómo Dios te entrena? El trabajo hands-on, ¿no? Vas a hacer un trabajo y allí te voy a mostrar.
¿A quién le gusta meterse a algo sin antes haber tenido, aunque sea la teoría de cómo hacerlo? Pero muchas veces Dios te lleva, ¿verdad? Y de repente le da un giro a las cosas, ¿verdad? Y por un milisegundo uno se salva. Ahora, bajo la lógica nuestra, no hubiese sido posible, y entonces nosotros vemos un milagro. ¿Sí o no? ¿Quién ha tenido un accidente de tránsito que se iba a morir? Yo varias veces. Muchas veces deslicé en Nueva York y me quedé encima de un banco de nieve, muchas veces. Y yo dije, aquí ya no, aquí me van a sacar hasta con pala. ¿Entiendes? Y aquí estoy. Eso no quiere decir que un día sí, ¿verdad? Hay que morir. Pero la cuestión es que Dios ha mostrado un milagro a cada uno de nosotros, y Goliat se ha presentado y hemos vencido, ¿verdad? Lo lindo es que salimos victoriosos, pero pasar ese proceso, ¿verdad? Yo no se lo deseo a nadie. Ahora, mis seres amados van a tener que pasar por su proceso, y tal vez yo voy a sufrir con ellos, porque sus hijos, ¿usted quisiera que pasaran por un proceso como el que usted pasó? No, pero quizás sea necesario. Eso es así. Entonces, cuando los veamos pasar a nuestros hijos por algo así, vamos a también ponernos tristes, pero lo mejor que podemos hacer es dar el testimonio nuestro. Mira, yo también tuve que pasar, pero Dios va a estar contigo y te va a dar la fortaleza. Porque cuando dice, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Eso no es ninguna mentira. Amén. Esa es una cuestión, hasta un mandamiento lo puede tomar usted. Tengo que clamar. ¿Por qué? Porque allí va a estar mi respuesta. El que busca, encuentra. El que toca, se la abrirá. Enfrente de Goliat es donde de verdad se ve si creímos a esa palabra o no. Cuando fracasamos y tenemos que seguir adelante en el Evangelio y mostrarle al Señor que es quiénes somos verdaderamente, allí se ve quién éramos realmente y cómo fuimos formados. ¿Por qué? Porque hasta yo puedo enseñarles acá todo, pero en algún momento tengo que vivir lo que dice esto. Y entonces ustedes sabrán, ¿verdad?, si yo estaba hecho y conformado conforme a aquello. Ahora les doy una noticia: ustedes están en lo mismo. Porque muchas veces, ¿verdad?, el ojo se alegra de lo ajeno. Alguien dijo de esta manera, escuche bien: usted puede ser, dice, un religioso de aquellos, dice, que cuando hablan de un homosexual, dicen, ni te lo dejes acercar, no hagas esto, ¿verdad? Habla de un borracho, dice, no entran borrachos acá, y que esto y lo otro. Ahora dice, cuando te sale, dice, un hijo así, dice, ahora ya tiene rostro, dice, ahora ya tiene una persona. Ahora tú sabes, dice, que esa persona es aquello que tú odiabas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Tenías que haber mostrado amor allá, y ahora vas a tener que mostrar amor aquí. Un pastor, yo en El Salvador, yo lo oigo que dice, mi hijo, parece que su hijo, ¿verdad?, ha entrado a esa cuestión de lo homosexual, creo yo, no les puedo eso. Pero él dice, yo dice, si mi hijo dice, aparece con eso en mi casa, yo no le voy a echar, dice, yo no le voy a cerrar las puertas, pero sí le tengo que enseñar, dice, que está presto a condenarse. Sí. Esa es mi obligación, dice. Ahora, dice, mi hijo está grande, ya decide por sí mismo. Ahora, si se quiere condenar, dice, o se llega a condenar, no soy yo el que lo condenó, es Dios. Pues acuérdense, la condenación y salvación viene de Dios. Amén. Ahora, ¿a qué estoy llamado yo? A amar, dice, a orar por él, a aconsejarlo, a llamarlo a arrepentimiento. Dice, pero odiarlo, dice, ¿y cómo yo voy a odiar a mi hijo? Dice, ¿verdad? Se supone que nosotros no odiemos a nadie.
Se supone. Pero ¿cómo llega el odio? ¿Verdad? Que hemos habido hasta por demonios. ¿Cómo llegan los celos? ¿Verdad? ¿Dónde no se ha visto en las iglesias que las parejas se pelean por celos? O sea, Satanás, ¿qué dice? Anda como, no es que sea, pero anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y de la naturaleza no sabemos que a quien va a devorar un león, ¿quién es? ¿Qué animalito es? El enfermo, ¿verdad? El que anda mal, ¿sí? El débil, el solitario, ¿verdad? El solitario. Por eso nos debemos de congregar, porque nos ayudamos mutuamente, aún con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con ver a alguien, hermano, pero, ¿verdad? Anda bien usted, ¿verdad? O anda mal, lo veo mal, pero aquí está, luchándole. Yo voy a hacer lo mismo. No sé si me entienden, porque los enfermos, ¿dónde sanan? En casa de papá, ¿verdad? El triste, ¿dónde recobra fuerza? En casa de papá. Entonces, ¿dónde debemos de estar? Pero como dice el apóstol, nos enfermamos y llamamos, ¿verdad? Mire, estoy enfermo, me voy a quedar. Claro, se va a entender, ¿verdad? Se va a entender que te quedaste. Pero si pensáramos de acuerdo a la manera que Dios piensa, dijera, no, pues ven a mí, ¿verdad? Claro que sí, no quiere decir que Dios no lo va a sanar allá, pero en casa de Dios está provisto todo, salvación y vida eterna. Entonces, es el lugar para estar. Bien, para mí, sí, es una mujer, apóstol, la apóstol, para mencionarlo en español, la apóstol o la apóstola, no sé cómo se dice realmente de la mejor manera o la manera correcta, Junias, y de esto casi no se habla, ¿verdad? Y bueno, está grabándose, ¿verdad? Y pues algunas preguntas van a salir, ¿verdad? O alguna oposición, pero esto es lo que yo he aprendido hasta este momento. En la información que yo leí, el que hizo lo escrito, dice que tiene una pareja de amigos que tuvieron una nena y le pusieron el nombre de ella. Por eso mismo, pues dice que, ¿sabes? Que hablemos de ella porque es un apóstol que la tienen oculta. Yo no me recuerdo quién fue el que hablaba así. Usted lo puede buscar en internet y por ahí va a salir. No sé si era Juan Crisóstomo o Jerónimo, quien defendía así, pues, y hablaban, ¿verdad? Y hablaban del ministerio de ella, y hablaban de que qué bueno que estaba en medio de los apóstoles, una mujer apóstol en medio de los demás. Porque dice, mire, menciona, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, o sea, estuvieron en la cárcel, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, se convirtieron antes que él y son estimados entre los apóstoles. O sea, que los está llamando a ellos apóstoles de la manera que está escrito en el español, ¿verdad? Ahora alguien dice que ese entre es que estaban juntos, pero que no eran, pero que estaban juntos, ¿verdad? Porque alguien puede decir, este hermano, estos hermanos, entre los apóstoles, o sea, como que de aquí para acá apóstol, ¿verdad? Pero de aquí no, pero están allí juntos. Eso es lo que interpretan. Pero yo no tengo problema, o sea, personalmente yo no tengo problema en entender el ministerio de la mujer. Es más, yo lo he reconocido públicamente. El ministerio de la mujer es fuerte, es servicial, y he visto mujeres profetizas, mujeres evangelistas, mujeres presidiendo, mujeres trabajando a la par de hombres. Entonces, yo digo, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿el Espíritu Santo no puede usar otro humano? Yo digo, sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, donde queda confundido uno sobre ese punto es que si uno hace la pregunta sobre el listado de los apóstoles, no indica a la mujer. No. No lo indica.
en ninguna palabra. Y si usted va a la Biblia católica y si sale, ve que hay una mujer. El punto está, ¿verdad?, de que todas las Biblias vienen de una raíz o de algunas raíces, ¿verdad?, que son bastante comunes, o por lo menos de tiempo. Todos quieren saber lo que dice la Biblia más antigua de todas, ¿verdad? Entonces muchas referencias son a las Biblias antiguas, pero siempre encuentran, ¿verdad?, algo más antiguo. Entonces en esas antiguas se encuentran, ¿verdad?, ya sea el nombre de esta persona que se interpreta de las dos maneras, pero en otras encuentran de que sí es una mujer. Ahora, la pregunta es, ¿verdad?, hoy en este tiempo, ¿verdad?, ¿pueden las mujeres servir o cómo es el servicio de las mujeres? Yo no le encuentro ningún problema a una pastora y un pastor. Sí, vamos al punto de vista cuando fueron a la tumba de Jesús. ¿Quién dieron las nuevas de que Jesús había resucitado? Fueron dos mujeres, ¿no? Ok, pero en ese sentido no muestran un pastorado, por ejemplo. No. Pero hay mujeres que abrían sus casas y tenían, ¿verdad?, se entiende, una iglesia en casa. Y ellos eran los anfitriones y los dirigentes. O sea, estaban haciendo la función pastoral. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Habla de diaconisas, habla de profetisas en el Nuevo Testamento. Y habla de mujeres dirigentes, pastoras, ¿verdad?, cuidando la grey del Señor, las ovejas. Y en el Antiguo Testamento es lo mismo. Encontramos mujeres dirigiendo, ¿verdad? Ustedes mismos podrían mencionar algunas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora, el punto de que Pablo traía de que no se enseñara, ¿verdad?, o se predicara o enseñara, de las dos formas se puede volver a interpretar la misma palabra. El punto es, ¿verdad?, que tiene ciertas cosas prácticas, como lo del velo. Son cosas prácticas, ¿entiendes?, que Pablo las decía y muchas veces no se dice en otros libros, sino que está dirigido a una sola iglesia, a una sola zona. ¿Me entiendes? Como que hablaran de Moplasan de los pollos. ¿Y quién no conoce que hay pollos acá, verdad? Pueblo, así le dicen, pueblo pollero, ¿verdad? No es el fuerte de las cabras, no es el fuerte, ¿verdad? El fuerte es el pollo en este pueblo. Entonces parecería extraño que hablaran, ¿verdad?, de otros animales en este lugar. Por ejemplo, en Florida se habla de ¿qué? De lagartos, ¿verdad? Ahora, aquí se habla de lagartos, pero aquí no vemos muchos. Pero en Florida los tienen como que son perritos. Los llaman, les dan de comer, los acarician, ¿verdad? Así se ve. Entonces, hay cosas que son prácticas para un pueblo o para una ciudad o para una iglesia, pero no es para generalizarlo todo. ¿Sí se entiende? No podemos generalizarlo para todo, ¿verdad? Porque si no, pues encontráramos que en la Biblia hablara de otras frutas, ¿verdad?, que solamente pueden haber no en Israel ahora, tal vez, ¿verdad? Pero en el tiempo que el Señor hablaba, ¿verdad?, algunas plantas que nosotros tenemos acá no se ven aquí en la Biblia. No sé si me entienden, ¿verdad? Hay cosas que son bien propias de ciertas partes del mundo. O sea que no se puede generalizar, otra vez, no se puede generalizar, ¿me entienden? Si habían, por ejemplo, búfalos, de lo que ha habido siempre acá, ¿verdad?, en esta tierra, no se menciona tanto como las vacas o tanto como las ovejas, se mencionan más las ovejas en la Biblia que otra cosa. ¿Y qué más de fruta? La higuera, los olivos, la uva, ¿verdad? ¿Se mencionan las fresas, por ejemplo? ¿O los limones? No. Entonces,
Ahí está la cuestión, no podemos decir, ¿verdad? Y porque no diga específicamente algo, no lo está negando tampoco. Amén. No sé si me entienden. Porque en este versículo tengamos problemas con este nombre, si es de mujer o de hombre, tampoco lo niega. No sé si me entienden. Es como la cuestión del diezmo. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se menciona Dios? Bien poco. ¿Me entienden? Y las epístolas de más adelante en nuestra Biblia ya no lo mencionan. Ahora, hay un versículo que diga que ya no hay que hacerlo, específicamente así, donde se diga ya no. De aquí en adelante, no, tampoco. Nos podemos empecinar en algo creyéndolo y predicándolo así, y tradicionalmente va a sonar bien, pero no quiere decir que no está lleno de prejuicio, ¿verdad? Y no quiere decir que es verdadero. Si no se menciona, ¿verdad? Si alguien dice, es que no se menciona, pero tampoco se menciona, o sea, no hay, ¿verdad? Puedo ir a este extremo, pero también me doy cuenta que no está a este extremo. ¿Sí me entienden? Entonces no puedo yo interpretar que hay o no hay, ¿verdad? Si no está específicamente dicho. Ahora, Dios es eterno. Mucho del problema es que nosotros, ¿verdad?, vivimos una vida que tiene un empezar y un finalizar en este cuerpo. ¿Me entienden? Entonces el día que estemos frente al Señor nos vamos a dar cuenta de un montón de errores que nosotros mismos hicimos. Pero gloria a Dios que tal vez con error nos pudimos salvar, que no se nos fue dada salvación. Porque lo más importante que es la salvación, ¿sí o no? Amén. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a volver. Nos vamos a tomar 5 minutos porque ya son las 8:15. Sé que ustedes hablan un gran montón. Amén. Vamos a entrar a Mateo, ¿verdad? 22:15. Y esto es compartido también en Marcos capítulo 12 y Lucas capítulo 20 también. Amén. En sus respectivos versículos que hablan acerca de esto mismo, pero dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Escucha bien, los fariseos siempre andaban, ¿verdad?, buscándole a ver cómo encontrarle al Señor Jesucristo en una palabra. ¿Por qué? Porque cuando agarraran una palabra, ¿verdad?, ellos mismos iban a servir de testigos, ¿verdad?, contra los testigos y acusarlo, ¿verdad?, bajo la ley de Moisés. Y pues lo que buscaban era que eliminarlo, ¿verdad?, que ya no hablara más, que no enseñara más. Por eso le preguntaban de la autoridad. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo siempre le salía adelante, ¿verdad? Y ese era el problema. Entonces ellos estaban buscando cazar una palabra con la cual caerle encima, acusarlo y eliminarlo, ¿verdad? Como apedrearlo, pues, ¿verdad? Encontrarlo culpable, apedrearlo. O sea, acuérdense que en algún momento definitivamente acordaron matarlo, como dice la Biblia. Así de simple. Cuando resucitó a Lázaro, dijeron: no, esto se sale de control ya. Porque ¿quién había hecho un milagro así? ¿Verdad? A las luces, en el día, donde todos lo vieran, ¿verdad? La gloria del Padre y la gloria de Él. Entonces, trataban de buscarlo. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Palabras bien dulces, ¿verdad? Bien halagadoras.
¿verdad? De otra manera se dijera en este tiempo, ¿verdad? Que estaban hablando, pero no lo hacían de buen corazón. Amén. El Señor sabía todas estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué son los herodianos? Herodianos eran los que seguían a Herodes. Herodianos no necesariamente estaban bajo el servicio de Herodes, ¿verdad? Que un Herodes era prácticamente un rey, ¿verdad? Pero tenían la misma manera de pensar, una manera hedonista, le llaman, humanista, una manera bien particular de ver las cosas. Entonces, no eran como los fariseos, no eran religiosos, sino que eran más bien políticos. ¿Entienden? Entonces estaban con las mismas ideas como de cierto partido político, el de Herodes, y eran reconocidos por las ideas compartidas y por eso le llamaban herodianos, pero no necesariamente estaban al servicio de Herodes, como diciendo, estos están en el palacio, o son soldados, o son sirvientes, ¿verdad? Sino que seguían la misma corriente de pensamiento. Como se diría hoy en día, eran los fans de Herodes. Algo así, ¿verdad? Porque alguien dice, yo este año, ¿verdad? Me gusta tal presidente y pone el rótulo, ¿verdad? Después se enoja y dice, no, este año, ¿verdad? Soy de este año no soy nada, ¿verdad? Entonces, o sea, son variantes, ¿verdad? O puede toda la vida morir con lo mismo, pero sabe que está mal, también. Entonces, de esa manera, es más, ¿cómo se le llamó a los seguidores de Cristo? Los cristianos. Ajá. Y es bien importante, fíjese, porque ¿qué es usted? ¿Cómo se identifica? Como cristiano. ¿No se identifica como evangélico? Pero mayormente la que se usa es cristiano. Y es lo que le dice la gente, tú eres cristiano, ¿verdad? Ok. Es lo que le dice la gente a uno. ¿Es usted protestante? Amén. No, sí. Somos protestantes. ¿Usted es católico? No, eso no. ¿Lo es? ¿Sí? Bueno, usamos la misma Biblia, pasa que la de ellos tiene más libros. Es que lo que Y pasa es prácticamente que la Biblia. tenemos prejuicios. Cuando usted escucha al apóstol, dice, nosotros somos católicos, evangélicos, protestantes, cristianos. Ok. El evangelio es predicado para todos y todos podrían decir que es evangélico. Ahora, no todos pueden decir que es cristiano. Y la Biblia habla de que a los primeros seguidores de Cristo, ¿cómo se les llamó? Cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque seguían a Cristo. Estamos diciendo herodianos. Porque siguen a Herodes. ¿Ok? Esta terminación, ¿ok? Quiere decir del partido de, ¿ok? La terminación anos quiere decir del partido político de. Entonces, si es Cristo y decides cristiano, entonces estas personas siguen el partido político, aunque no es un partido político, pero le llamaron así porque seguían las mismas ideas de ¿quién? De Cristo. Y al ser herodianos, siguen las mismas ideas de Herodes, ¿verdad? Entonces ahora usted ya sabe cómo forma parte, ¿verdad?, esa terminación. Y eso es lo que quiere decir. Entonces la Biblia
habla de que por primera vez, ¿verdad? Hay un momento que la Biblia habla de que se les llamó cristianos y allí surgió ese nombre, ¿verdad? Cristianos, porque no había un partido político, entonces, pero se les reconoció como grupo. Ya no se les reconoció, ¿verdad? No, este es Pedrito, este es Juan, ¿verdad? Esos 12 que andaban detrás de Cristo. A ellos se les llama, son cristianos, ¿verdad? Se les dio el nombre más adelante como cristianos, pero ¿cómo se reconocen ellos? Discípulos, ¿verdad? Apóstoles. Ok, porque no es lo mismo creyente que un discípulo. Ahora, apóstoles de Cristo, ¿verdad? Ahora, Pablo, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo envió? ¿Qué fue lo primero que a Pablo le pasó cuando fue llamado? Cuando Jesús se le apareció. Se cayó del caballo, quedó ciego. Ok, sí, pero no le hizo un llamado, le hizo una confrontación. Amén. Ok, El llamado fue cuando estuvo los 3 días, creo que fue. cuando le dijo a Ananías, ¿qué le dijo al profeta Ananías? Que era instrumento. Que era instrumento y que le era necesario enviarlo. ¿Y qué quiere decir apóstol? Enviado. Enviado. Entonces lo estaba enviando ¿quién? Jesús. Que Jesús lo está llamando Amén. y lo está confrontando, pero lo envió, ¿verdad? Me es necesario enviarlo el Espíritu Santo. Entonces, en Pablo se ve así. Entre Jesús, Espíritu Santo, Jesús, Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero, ¿dónde está ese relato? ¿En qué libro? Los hechos. En el libro de los Hechos. Pero, ¿cómo debería en realidad, cómo se llama el libro de los Hechos? El nombre completo. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Hechos de los Apóstoles. Okay. Para entenderlo mejor es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo. Porque allí, al principio, es donde el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles de la Iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Así debería de llamarse ese libro si lo leemos nosotros con entendimiento. Porque empieza con ¿qué? Con el relato de que se les había dicho que no se fueran de Jerusalén y que Amén. estuvieran reunidos, ¿verdad? Porcentual. En el aposento alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿verdad? Amén. Ok, entonces vemos que es ya la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Ya la administración de nuestro Señor Jesucristo nunca acaba, ¿verdad? Pero en realidad, ¿dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra. En su trono. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu. El Espíritu Santo. Cristo no está con nosotros. Está a la diestra del Padre. Otra cosa es una aparición, ¿verdad? Una visión, ¿sí? Que no se puede negar en el poderío y en el poder de Dios, del Señor Jesucristo. Pero ¿dónde es que está Él? Está a la diestra del Padre, ¿entiendes? Esperando un momento también. Entonces, lo importante acá es que se le llamó cristianos. Y eso para explicar, ¿verdad?, la cuestión de los herodianos. Para que no pensemos de que solamente era una persecución religiosa. Era una persecución política. Amén. Porque acuérdense que Cristo, ¿verdad?, es tomado como un rey. Y toda la gente pensaba que ¿qué venía? A dar libertad, ¿verdad?, de la opresión romana. Esa era lo que, ¿verdad?, donde entendieron que era el Cristo, ellos pensaron de que se acababa, ¿me entiende?, la cuestión de los romanos. Pero no, eso siguió. Cristo venía a dar una libertad, por decirlo así, más acertadamente, completa.
Cuando nos dice, ¿verdad? Si el Hijo nos libertare, seremos como verdaderamente o completamente libres. Ahora, ¿usted es libre en este tiempo? Pregunto, ¿verdad? ¿Quisiera usted no pagar taxes? Hablamos el otro día de que compra una casa, paga taxes. Vende la casa, paga taxes. Trabaja, le da su cheque, paga taxes. Con el dinero taxeado, ya que le quitaron los taxes, va a comprar algo y paga taxes, ¿verdad? Vende algo y paga taxes. O sea, para todo es taxes. Entonces, somos esclavos de ese taxe, ¿verdad? De ese sistema. Amén. Pero un día seremos libres, Amén. aún de la enfermedad que padecemos. Escuche bien, y probablemente usted llegue hasta la hora de su muerte con esa enfermedad. Ahora, con la muerte viene la libertad, Amén. porque ya no va a haber esa enfermedad en ese cuerpo. Ahora, ¿qué le espera? Un cuerpo glorificado. ¿Usted espera enfermarse con un cuerpo glorificado? Jamás. Entonces vino la libertad, ¿sí o no? Amén. Ok, ahora la libertad viene. ¿Cuándo viene? ¿Me entiende? Depende claramente de mi fe, de todo lo que usted pueda, ¿verdad? Con respecto a uno, pero con respecto a Dios es, ok, que diga el Señor, sí, sigue mi propósito, no sigue mi propósito, ¿me entiende? Ujú. Porque hay gente que sana a través de ellos. Estoy hablando que el poder viene de ellos, ¿ok? Para que no la vaya a malinterpretar. Utilizan el poder de Dios porque Dios les da ese don, pero ellos mismos no son sanados. Entonces alguien puede decir, pero no, hombre, ni a ti mismo te sana Dios. ¿Y cómo pensás que? Tranquilo, cuidado con eso. Amén. Yo no voy a señalar ni voy a tocar con manos sucias la unción de un hombre de Dios. No. Si Dios lo quiere tener enfermo de algún padecimiento y usarlo para sanar, es gloria de Dios, no es mío. Amén. Yo en el ¿Entiende? testimonio de un pastor que el Señor lo usaba sanando personas con cáncer, Y el pero la esposa murió de cáncer. Y él decía, Señor, pero me utilizas en eso y Ujú. permitas que mi esposa. Ahora, si usted pregunta, todos por los que oran estos hombres de Dios con esa unción de sanidad, ¿se sanan? No. Probablemente no. ¿Me entiende? Y entonces uno se queda, pero tenía fe. No, es que para el propósito de Dios probablemente una sanidad no venga en ese momento o no venga. Amén. Eso es así. Se escuchó fuerte, ¿verdad? Ajá. Eso es Ahora, yo debo de entender a través de pedirle al Espíritu Santo, hazme entender que eso yo lo pueda digerir. ¿Por qué? Porque me puede causar un problema. Ujú. Ahí es donde mandamos, donde decimos, Señor, ¿y si no llegara a sanar? ¿Y qué? La gloria de Dios siempre se va a manifestar. Y no es nuestro poder, es poder de Dios. Amén. Y no es nuestro mensaje, es mensaje de Él. Si solamente estamos sirviendo de obreros, de mensajeros, de sirvientes, de administradores, ¿entienden? Entonces, ¿qué debe ser mi palabra? Señor, estoy a tu servicio. Porque un siervo de Dios, ¿qué es? En realidad es un esclavo. ¿Y qué dice del esclavo el Señor? Dice, el esclavo dice, ni siquiera come. El siervo no come ni siquiera, dice, hasta que sus amos se ha saciado. Y hasta que le indica que puede comer. Miren cómo es la cosa, ¿verdad? Que usted dice, no, pues ya tengo hambre a comer, ¿verdad? Vamos. Si en presencia de tu amo. O sea,
de alguna manera alguien puede decir, entonces es una esclavitud. No, es un servicio, donde si yo lo llego a entender, lo que me causa es libertad. ¿Entiendes? Porque en la carne yo no podría referir y recibir lo que le acabo de decir. Porque en la carne se siente como que es una carga. Pero el servicio a Dios es como el servicio a un papá. Papá, le hago un huevito, le hago unos frijolitos. Sí, hijo, dame. ¿Verdad? ¿Y qué es para mí ofrecerle un plato de comida a mi padre o a mi mamá? ¿Qué es para usted, mamá? Una honra. Es un honor para usted, un honor para su padre y a la misma vez. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Entonces, de esa manera, hermano Leo se está comiendo Sí, esto. Cuando sí me estaba acordando cuando yo voy donde mi hija a Dallas y es llegando y comienza a preparar comida para mí, yo me siento muy contento, me siento tan feliz, ¿verdad? Que wow, digo, mi hija está preocupando por mí. Sí, y es una cuestión de hija, porque el hijo tiene otro cuidado, ¿entiendes? Pero la hija ya comió, está bien, está confortable, quiere una agüita, quiere un juguito. Y el hijo es otra cosa, ¿me entiendes? El hijo le prepara el techo, ¿verdad? Que esté bien. Pero son diferentes cuidados y maneras de mostrar el amor y la honra. Entonces, decimos que los herodianos le mandaron al Señor, mandaron los herodianos al Señor, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Verdad? Hay varios discursos así, donde la palabra es así como, ¿cómo le podríamos llamar? Salamera, así de, y lo voy a mencionar, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie, como decimos en El Salvador, lambiscón, ¿verdad? Sí, lambeojo, como decimos en Lambeojo. ¿Por qué? Porque lo que tratan es de halagarlo, pero andan buscando hacerle un mal, ¿verdad? Imagínense el Señor en medio de tanta víbora, ¿verdad? Ya sabiéndolo y conociendo y escuchando de repente lo que sus corazones están diciendo en vez de su boca. Viendo los pensamientos, ¿me entiendes? Qué difícil sería para nosotros escuchar el pensamiento del otro hermano. Oh, Dios mío, gracias a Dios que no. Alguien podría decir, yo quisiera eso. No, se suicida, pienso yo, una persona que sepa los pensamientos de otro. O se suicida o suicida a todos los demás. Una de dos. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros pecamos con nuestra mente, ¿verdad? Y allí en el pensamiento hay una palabra que si te agarrara, ¿verdad? Cuestiones así. Entonces, ahora imagínense el Señor Jesucristo sabiendo lo que esta gente trae, ¿verdad? O sea, lo estoy exponiendo de una manera. Imagínense, hermano Jorge, si usted supiera lo que su esposa piensa. Es una cosa, ¿verdad? Todo. Es una cosa. Espérenme, aquí le va la otra. Imagínense que ella supiera lo que usted piensa. ¿Qué cree que es peor? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que lo de los demás y lo de uno. Definitivamente. Ajá. Que sí. Entonces yo digo, no, es más grave lo que yo puedo llegar a pensar. Sí, ¿Por qué? Porque eso lo conozco. ¿Entiendes? Entonces, dice, y que enseñas que eres amante de la verdad. Y después le pasó otra manita de pintura de salamería, dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y después dice, y que no te cuidas de nadie, o sea, que andas bien, andas con rectitud, le están diciendo, ¿verdad? Por eso es que no se cuida de nadie. Dice, porque no miras la apariencia de los hombres.
Bueno, tiene razón ahí, ¿verdad? Después dice, dinos pues, ese pues es, ya que ¿verdad? Que te honré con esta palabra, ahora pues vengo a lo que vengo, ¿verdad? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mire qué bonita la pregunta, ¿verdad? Con una implicación que no religiosa, ¿verdad? Pero sabemos del tributo, ¿verdad? Con respecto a los levitas o a la casa de Dios. Entonces está tocando dos cosas bien importantes, pero más que todo, como son políticos, están refiriéndolo con la política, ¿verdad? Y dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Quién es César? El rey. El rey, ok. Pero no necesariamente un César tiene que ser el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se conoce un César? Por honor al primer César. ¿Y quién era César? Mi hermano se llama César, imagínense, no voy a saber yo qué es un César. Entonces era como los Herodes, que eran varios, pero era porque... Sí, se dice que el primer César nació por lo que se llama ahora una cesárea. ¿Qué es una cesárea, Janet? ¿Cesárea? Ajá, ¿En el parto? ya. ¿Qué es? Oh, cesárea es cuando le hacen corta a la mujer abajo. Ajá, Bueno, arriba de la parte del bikini. En la Para que pelvis. ajá. Es una C-section, ¿ok? Eso es, se dice de que este hombre nació a través de una cesárea y por eso su nombre es César. Oh, ¿Ok? Terrible. Y de ahí para allá vino como una dinastía, ¿verdad? De Césares, ¿verdad? Creo que de Augusto no sería lo mismo, pero creo que sí hubieron varios Augustos. Pero ellos siempre querían tomar cierto, ¿me entiende? Más honor que nadie, ¿verdad? Porque hasta se veía que era como que un dios para los reyes. Un faraón era un dios en potencia, que cuando moría, entonces todos se querían ir con él, porque a lo que se pensaba era que pasaba a ser un dios. ¿Entiendes? Era como tener un semidios, ¿verdad? Gobernando. Y lo que pensaban era que cuando moría, por eso es que sirvientes eran muertos, ¿verdad? Allí mismo en la tumba. Y eso se ha visto en diferentes culturas, que le gustaban los gatos, ahí iban los gatos también, que le gustaban las mascotas para que tuvieran mascotas también en la otra vida. Cosas, ¿verdad? Que la Biblia nos llama, ¿verdad? A que dejemos de todas estas cosas, porque en realidad no parecen hasta románticas, ¿verdad? Parecen lindas, parecen bonitas, ¿verdad? Yo veo mucha gente diciendo, madre mía, feliz cumpleaños. Ok, antes se hacía de otros medios, ¿no? Ahora se utilizan mucho las redes sociales para decir eso. Por ejemplo, si yo le quiero desear al hermano Leo un feliz cumpleaños, le digo, feliz cumpleaños, hermano Leo, le pongo pastelitos y todo eso. Pero ¿de qué me sirve si lo tengo al hermano Leo aquí? El mismo redes sociales me recuerda cuándo es el cumpleaños. Sí, está bien que hasta que me recuerde, porque se me olvida, ¿no entiendes? Pero la idea es que yo use la misma red social para hacer más sociedad, ¿verdad? Y que la aplicación tome más fuerza. Porque no se crea que le están sirviendo a usted. Usted está sirviendo a la red social. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero de qué me sirve a mí? ¿Me entiendes? Si lo veo al hermano Leo y ni siquiera le di un abrazo, o le felicité o algo, o por lo menos decirle lo que le dije por la red social. No sé si me entienden. Hay gente que dice, si mi hijo dice me felicita por la red social y por mi cumpleaños, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Dice, porque vivimos en la misma casa. Oh.
No quiero meterme, ¿verdad?, en disciplina ni en cuestiones de hogares. Pero estoy hablando, ¿verdad?, de las cosas que hoy en día suceden, de que antes no era así. ¿Por qué? Porque había necesidad más de interacción. ¿Sí o no? Había más de interacción. ¿Quién no se tira un beso por redes sociales ahora? El emoji del corazoncito y todo eso. ¿Entiendes? Pero el otro día hablábamos, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, si los hijos damos besos a nuestros padres. Un abrazo. Hermana Claribel, que le dé un abrazo a un hijo, ¿cómo le cambia el día a usted? Totalmente. O un nieto. Totalmente. Y que allí le digan te amo y usted sabe de que ese te amo es verdadero. Me derrito. Cuando son los nietos me derrito. Claro, o sea, O y si pidan no- lo que quieran después. Con verlos, por lo menos los que viven conmigo, cuando se levantan y cuando me ven y gritan tata y van donde uno y abrazan a uno y dan el beso, eso, Ajá. eso no tiene precio. Eso no se compra, eso no tiene Eso no tiene precio. precio. Entonces, habiendo dicho eso, eso es un César, ¿verdad? Pero Jesús dice, conociendo que la malicia. ¿Qué es malicia? Normal. Malo, ajá, me Malos gustó eso. pensamientos. Un mal pensamiento, un mal movimiento, una mala intención, ¿verdad? De ellos les dijo, o sea, ya con conocimiento de lo que traían. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Directo. No se los dejó encaramar, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué me venís, verdad, a poner una trampa? Hipócritas. Todos conocemos que es un hipócrita, ¿verdad? 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, una moneda, que era una forma de pago. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, el estampado en la moneda, ¿verdad? Acuérdense que siempre trae un estampado, un rostro, una cruz, una figura, ¿verdad? Usted ve una moneda de coras ahora, ¿verdad? De 25 centavos de dólar. Han sacado un montón de cosas y ya hasta colecciones hay. Yo antes coleccionaba y ya cuando sacaron ese gran montón, ya no iba a tenerlo, ¿verdad? Esa gran colección. Me la gasté. Era mejor. Los de a dólar, las monedas de a dólar. Eso mismo, las de 50 centavos. Entonces le dijeron, es de César. Ok. Entonces les dijo, ¿verdad? Cuando le dijeron, la inscripción es de César, ¿verdad? Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el versículo 22 dice, oyendo esto, o sea, al mismo tiempo que lo estaban escuchando, ¿verdad? Oyendo esto, al mismo tiempo que lo estaban escuchando, que estaba entrando esa voz en sus oídos, se maravillaron. O sea que se agarraron así entre ellos, se vieron a los ojos, se dieron cuenta que no lo pudieron agarrar, se dieron cuenta que ya sabían ya él sabía lo que venían, ¿verdad? Y dice, y dejándole se fueron. Ok, aquí se fueron porque concluyeron que no es tonto, concluyeron que sobrepasó su sabiduría, que sobrepasó su maldad, su malicia, su trampa. Por eso se fueron, ya no hallaron con qué. Esas preguntas ellos las consultaban de seguro. Hermano Ángel, ¿qué cree que le puedo preguntar a este, verdad? Para fregarlo, ¿verdad? Para agarrarlo. No, pues ya nadie viene con una, ya con otra, y entonces de repente salía una, como una, ¿cómo le dicen ahora en inglés? Brainstorm, algo así, una cuestión de ideas, ¿verdad? Damos ideas. Y la pensaban, y han de haber dicho, no, con este sí que lo vamos a agarrar, porque, ¿verdad? Porque si dice de que no hay que darle tributo al César, ya lo agarramos, ¿verdad? Y allí nos vamos, ¿verdad? Con eso. Así.
Pero les dijo, denle a lo del César, ¿verdad? O sea, le está diciendo, cumplan con la política, pero cumplan con Dios. Amén. Y entonces no lo agarraron, ¿verdad? Porque aún la misma Biblia dice más adelante que oremos por las autoridades superiores. Amén. Ahora, ¿son las autoridades cristianas? No, si hay un montón de corruptos, ¿me entienden? ¿Hay cristianos corruptos? Bueno, se hace llamar cristiano, pero es corrupto. Es más corrupto que cristiano. ¿Podemos caer nosotros en esa? También nosotros podemos caer en esa. Ser más corrupto que cristiano. ¿Cómo yo puedo estar, bueno, alimentándome de la palabra, Amén. tomando las decisiones que debo de tomar, pertinentes, ¿verdad? Haciendo compromisos con Dios, ¿sí o no? Amén. Porque amar a Dios también es un compromiso, ¿verdad? Por eso hay gente que da la vida por el Señor. Negalo, no lo voy a negar. ¿Te vamos a matar? No lo voy a negar. Ahora, pregunto, ¿usted estaría dispuesto a negarlo y ser amenazado de muerte? Pero ya con el machete, ¿me entiende acá? Son pocos, hermano. Son pocos. Yo no me negaría porque me iría derechita al infierno. Y yo para allá no quiero. O sea, si conocemos la verdad y estamos comprometidos, es difícil. Pero si nuestro compromiso, ¿verdad?, es poco. Por eso hay mucha gente que ha llegado a eso, no le han hecho daño y lo que le han dicho es, no eres nada. Y se han dado cuenta. ¿Entienden? Pedro pasó algo así. El apóstol Pedro, cuidado, el apóstol Pedro, ¿entienden?, negó al Señor. Después el Señor mismo lo vino a curar, lo vino a sanar y le dijo, cuida mis ovejas. Porque es verdad que nosotros cometemos errores, pero siempre va a haber una oportunidad para que nosotros podamos ser santos. Ahora, hay gente que no tiene esa oportunidad. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros quisiéramos, que se tuviera la oportunidad. Pues estamos pensando que somos eternos muchas veces, o que voy a sobrepasar la edad de mi papá. Y yo qué sé. Yo le digo una cosa, todos estamos esperando que enterrar a nuestros padres, ¿sí o no? Yo antes pensaba eso, pastor. Ajá, pero ahora también debe pensar uno, ¿y qué tal si mi padre me entierra a mí? Eso es así. Yo antes oraba así, pero ahora cambié mi oración. Yo le digo, ahora préstame vida, Señor, para poder ver a mis padres. Entonces, pero ¿cuál es el plan? ¿Tío? Y es difícil, ¿sí o no, hermano? Leo. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha decidido para mí? Ese es el punto. O sea, ¿cuándo yo me voy? Y de mí depende si me voy con Él. ¿Sí me entiende? Ahora le voy a dejar una pregunta, ¿okay?, como una tarea. ¿Ha entrado alguien al cielo o no? A este momento. Muchos. Averígüelo, googleelo, pregunte cómo es esa interpretación, qué se tiene por esa interpretación. Ok, tome en cuenta que viene un momento que Cristo viene, ¿verdad? Regresa. Una pregunta. ¿Se refiere a ha entrado alguien al cielo que murió y se quedó, o son las personas que hablan
Y tienen testimonio de que el Señor los ha llevado al cielo, pero no han Ok, regresado. voy a ser más específico. Cuando una persona muere, cristiano verdadero, que muera hoy en día, Ujú. entra al cielo. Pues no se sabe hasta que uno muere. Y el muerto ya no puede hablar, ya no puede contar. Está bien, yo acepto esa manera de pensar, ¿entiendes? Pero quisiera que Hay que indagar. averiguaran más y que contestaran una preguntita, ¿me entiendes? Y que analizáramos qué es, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Son interpretaciones, ¿verdad? Que es un ángel de la guarda que te cuida desde el cielo. ¿Qué significa eso? Ok. Y yo quiero que tengamos un punto de vista, ¿verdad? Que sea un poco más sólido acerca de todas estas cosas. Porque mucha gente, ¿verdad? Que habla con esa persona. Por ejemplo, como que yo le pudiera decir a mi mamá, y me pudiera dar la receta del pollo horneado, ¿verdad? Que me encantaba. Ok, ¿y qué tal si yo el sueño recibo esa receta? ¿Qué puedo yo llegar a decir? Que mi mamá me habló. ¿Y qué tal si yo le pido un milagro y se me concede? ¿Qué puedo yo decir? Que mi mamá hace milagros. Ok, yo quiero que pensemos en eso porque estamos estudiando Biblia, ¿verdad? Y me gusta que tengamos siempre algo, una motivación, ¿entiendes? Una motivación. Realmente mucha gente, ¿verdad? Que tiene muchos años siendo cristiana, ¿verdad? Resguarda ciertas esperanzas, ¿verdad? Pero hay cosas que el otro día yo estaba viendo y dije, yo creo que por lo menos se debe de hablar, ¿verdad? Se debe de hablar. Porque cuando hay veces decimos algo, estamos asumiendo, ¿verdad? Que de este paso, de acá, que está bien lejos allá, ¿verdad? Estamos asumiendo que es seguido, pero hay un espacio, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿qué sucede con la persona cristiana cuando muere? ¿Qué hay con esa persona? No lo tienen que contestar ahora, no tienen que, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Si murió ayer, por ejemplo, ¿qué hace hoy esa persona? ¿Qué está haciendo? Ese es uno de los puntos que me gusta, ¿me entiendes? Y me da para pensar, y me gusta hacerlo, porque podemos entender también los tiempos y las sazones bíblicas, ¿me entiendes? Y hay gente que por una canción se deja guiar, ¿me entiendes? Y hay canciones cristianas, ¿me entiendes? Que la pregunta es, ¿esto que estoy escuchando, puedo interpretarlo con la Biblia? ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde me gusta, ¿verdad? Porque ¿tiene usted ángeles de la guarda de esa manera? Hay alguien dice, no, pues, te va a guardar ahora desde el cielo hasta allá que murió, ¿verdad? Te va a guardar. Son ángeles, son querubines. Wow. Yo cuando hablo de un ángel y de un querubín también tengo que hacer una diferencia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es eso, verdad? Que se menciona, pero que en realidad encontramos un soporte bíblico para eso o no, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en el final de los tiempos? Por ejemplo, en el lugar donde es lanzado la gente que va a entrar en condenación. ¿Quién? ¿Dónde entra Satanás y aquellos ángeles que van a ser ya resguardados por una eternidad? Entonces, en eso tenemos que empezar a decir, bueno, Cristo viene, ¿verdad? Tomando en cuenta eso,
Cristo viene, ¿verdad? Pero hay un momento de que Cristo no llega hasta acá, sino que dice que está en las nubes y recibe, ¿verdad? Y entonces va de nuevo. ¿Ok? ¿Qué sucede con eso? ¿Entiendes? Con la novia, la esposa del Cordero. ¿Entiendes? Es novia, es esposa, es Cordero. ¿Entiendes? ¿Qué sucede en la boda? ¿Qué? Porque cuando hay eso, ¿verdad? ¿Qué sucede acá todavía? Y allí es donde nosotros podemos entender lo de la pregunta que yo le estoy planteando. No es una pregunta para, ¿verdad?, para torcerlo, sino para que platiquemos un poquito, ¿verdad? Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Ya les iba a decir que les hablo, Pastor William Ríos, porque estoy en la radio. Un honor estar aquí con ustedes, estar hablando esta palabra. Yo espero que también quienes nos puedan seguir a través de, ¿verdad?, de los videos, puedan encontrar también, ¿verdad?, respuestas. Y si no, pues una manera de discutir también. Porque el conocimiento así es aprender también, ¿verdad? No quiere decir, lo vuelvo y lo repito, que yo lo sé todo, que no me equivoco. No, en mí pueden encontrar mucho error, ¿verdad? Lo que sí puedo asegurar es que el Señor me plantó en un lugar y allí quiero crecer, ¿verdad? Así es que yo espero que también esa actitud tengan todos los demás antes de apedrear, ¿verdad? Porque no vaya a ser también que esa piedra llegue a, ¿verdad?, la misma persona. Realmente podemos salir adelante todos. Yo creo que ese es uno de los objetivos. Vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guardes en todo nuestro ser, Señor. Que actúes en nosotros, Espíritu Santo, y clamamos, Señor, que nos puedas ayudar. Padre, no lo sabemos todo, no lo podemos todo, y tenemos falta de fuerza, de fortaleza, Señor, y de todo lo que nos puedas proveer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros proclamamos que vamos con bien a nuestros hogares y te pedimos ángeles para que nos ministren. Amén y amén.